Ahora bien, en cuanto a las consideraciones generales de la filtración, basándonos en el libro de operaciones unitarias en ingeniería química, la filtración se define como la separación de partículas sólidas mediante el paso de un fluido a través de un medio filtrante, o igualmente se conoce como una pared separadora. Esto lo que va a hacer es que en esta pared separadora se van a depositar las partículas sólidas. Ahora, como pueden observar en la imagen, en la parte inferior izquierda se muestran los tipos de fluido. Estos pueden ser tanto gaseoso o pueden ser líquidos. Y por el otro lado tenemos lo que son las corrientes valiosas. Estas son las de nuestro interés y pueden ser tanto un fluido, un sólido o una combinación de estas. Bien, para aumentar la velocidad de filtración es necesario que la solución o la suspensión se someta a ciertos factores. Tal es el caso del calentamiento, la recristalización o la adición de los coadyuvantes de filtración, que sería, por ejemplo, la celulosa o la tierra de diatomeas, que posteriormente se va a explicar. Es importante señalar que el fluido circula a través de un medio filtrante en virtud de una diferencia de presión. En base a eso se lleva a cabo una clasificación. Por un lado tenemos cuando el fluido opera con una presión superior a la atmosférica en la corriente superior del medio filtrante. De esto se derivan los filtros de gravedad y los filtros centrífugos. Del otro lado tenemos los filtros que operan con presiones atmosféricas en la corriente superior y a vacío en la corriente inferior. Otro tipo de clasificación que se lleva a cabo en la filtración es cuando son continuos o son discontinuos. Cuando son continuos hay una descarga de sólidos y de fluido ininterrumpida, siempre y cuando el equipo esté operando. Y en cuanto al discontinuo, este se refiere a que se interrumpe periódicamente para retirar o desechar los sólidos acumulados. Filtros de torta. Estos separan grandes cantidades de sólidos en forma de torta de cristales o de lodo. La manera en que funciona esto es que partículas descienden sobre unos poros y en determinado tiempo estas quedan estancadas o inmóviles, de manera que en la parte superior de estas se va formando una capa gruesa. Esto es lo que se le conoce como la torta, de manera que esto es lo que va a llevar a cabo la filtración. Es necesario que se retire la capa gruesa en determinado tiempo para que siga fluyendo la suspensión. El primero. Filtros de presión discontinua. Los filtros de presión utilizan una gran presión diferencial. Entiéndase esta por la diferencia de un valor de una presión ya determinada y otro a través del medio filtrante o de la capa separadora para llevar a cabo el proceso de filtración. Este tiene como objetivo que sea más rápida y sea mayormente económica, con líquidos viscosos o sólidos finos. A su vez, esta se divide en dos, en filtros de placa, en filtros de prensa y filtros de carcasa y hoja. Primeramente, los filtros de prensa, estos contienen un conjunto de placas para proporcionar una serie de compartimientos en los que se pueden llegar a recoger los sólidos que se van obteniendo pues a lo largo del proceso de filtración. Está la parte de alimentación donde ahí se introduce la suspensión y a través de estas placas que tienen un recubrimiento de una lona, ahí se va quedando el sólido mientras se da el proceso de la separación, mediante se da el proceso de filtración. Una vez que ya se está recorriendo el proceso, se llega al descarga del filtrado o también tubería de descarga, y se deja en la parte de atrás una torta de sólidos húmedos. También tenemos los filtros de carcasa y hojas, como anteriormente ya lo había mencionado. Estos sirven para filtrar debajo de las presiones superiores a las que son posibles filtrar con los filtros de prensa de placas y marcos. Te ayuda a reducir la mano de obra y también se utilizan cuando se requiere un mejor lavado de la torta.
Estos tienen su tanque colocado de manera horizontal. En la parte del tanque, como se puede ver en la imagen, se encuentra la parte de alimentación, donde ahí llega la parte de filtro de las hojas, eso es lo que lo caracteriza, y para cuando está en descarga se permanece abierto, está el proceso, permanece cerrado, hasta llegar a la tubería para descarga múltiple de filtrado. Una vez ya esto dejando a un lado, tenemos también los filtros de banda automático. Estos también son conocidos como el filtro de banda Larox. Es un filtro de presión discontinua, a presión discontinua también, pero estos te ayudan a separar, comprimir, lava y descarga de manera automática la torta, como su nombre lo dice. El proceso de filtración empieza entre 2 a 20 cámaras que están colocadas de manera horizontal o colocadas una sobre la otra. Esto se va a formar una banda de tela filtrante que está sostenida de manera estacionaria y se va a ir llenando con sólidos mediante la filtración. Una vez que tú ya tienes tu proceso, se empieza a bombear agua con una alta presión para liberar el diafragma y de manera mecánica el líquido sale. Bueno, parte del líquido sale. Una vez liberado el diafragma, el agua de lavado puede volver a ser pasado a través de la torta y si se desea, la torta se puede volver a recomprimir en el diagrama. Y por último, se sopla aire para que a través de la torta, para eliminar líquido adicional. Este filtro actúan de manera automática, como ya lo había mencionado, por impulsos desde un panel de control. Los filtros, el intervalo del tamaño de los filtros varía de 0.8 metros cuadrados a 31.5 metros cuadrados. El ciclo global es relativamente corto, ya que dura dentro de 10 a 30 minutos y por lo tanto se utiliza en procesos continuos. Les voy a dejar un link en la parte de abajo donde muestra un filtro de banda automático. Estos son muy útiles por sus aplicaciones ambientales. Yo les hablaré sobre los filtros discontinuos a vacío y los filtros continuos a vacío. Por lo general los filtros a presión son discontinuos, mientras que los de vacío son continuos. Sin embargo, un filtro discontinuo a vacío resulta a veces muy útil. Un ejemplo de estos es uno de Nucha. Estos, debido a su sencillez, se construyen con facilidad con materiales resistentes a la corrosión y resultan valiosos cuando han de filtrarse cargas experimentales de una gran variedad de materiales corrosivos. En los filtros continuos a vacío, el líquido es succionado a través de un medio filtrante en movimiento sobre el que se deposita una torta de sólidos. Después de eso, la torta se aleja de la zona de filtración, se lava, se seca por aspiración y se descarga del medio filtrante. En todo el proceso, en todo momento, una parte del medio filtrante se encuentra en la zona de filtración y otra parte en la zona de lavado y otra en la etapa de descarga de sólidos. De esta manera, la salida de los líquidos y la salida de los sólidos se realiza en forma ininterrumpida, por lo tanto es un flujo continuo. Los distintos diseños de filtros difieren en la forma en que se introduce la suspensión, la forma de la superficie filtrante y la manera en la que se descargan los sólidos. Sin embargo, la mayor parte de ellos aplican vacío desde una fuente estacionaria para accionar las partes de la unidad por medio de una válvula rotatoria. Un ejemplo de filtros continuos a vacío vendría siendo el filtro de tambor rotatorio. Este es un tambor horizontal con una superficie acanalada y un medio filtrante. Debajo de la superficie cilíndrica acanalada del tambor principal se encuentra un segundo tambor que es más pequeño y tiene una superficie sólida. Entre los dos tambores existen separaciones radiales que dividen el espacio anular en compartimientos separados, cada uno de los cuales está conectado por medio de una tubería interna o un orificio en el cual está situada una placa de la válvula rotatoria. En estos hay una tira de tela filtrante que cubre la cara expuesta de cada comportamiento para formar una sucesión de paneles.
Ahora yo les voy a hablar sobre lo que es un filtro de recubrimiento previo. Y como su nombre lo sugiere, viene siendo un filtro que pues, tiene, valga la redundancia, un recubrimiento. Y es bastante similar a un filtro rotativo de tambor, ya que tiene la misma estructura y el mismo mecanismo de rotar y contiene una navaja que va quitando la torta que se va formando, y tiene también una entrada de agua pues, para ayudar a la filtración. Una de las principales características de este tipo de filtro, como su nombre ya lo sugirió, es que tiene un recubrimiento de un coadyuvante de filtración, que quiere decir una sustancia que ayuda a hacer la filtración más eficaz. Algún ejemplo de este podría ser la tierra de diatomeas, que viene siendo un tipo de algas que segregan un tipo de esqueleto silicio, y este puede ayudar pues, para absorber a los sólidos contaminantes que se quieren extraer del líquido. La característica principal, o más que una característica, propósito principal para el filtro viene siendo que se utiliza en sólidos gelatinosos y muy finos. Para continuar, ahora les voy a hablar sobre lo que es un filtro de banda horizontal. Este tipo de filtro se utiliza cuando los sólidos que se buscan filtrar son bastante grandes como para ser utilizados en un filtro de tambor convencional, debido a que el gran tamaño hace que no se permita sedimentar sobre dichos tambores, y eso hace que no se quede unido el filtro y no se puede formar la torta. Así que para evitar esto se utiliza, como aquí dice, un filtro de banda horizontal. En lo personal se me hace muy curioso porque recuerda a un tipo de banda transportadora de Soriano, Calimax. Más adelante les voy a mostrar una foto. Bueno, de hecho les voy a mostrar de una vez. Aquí está. Si se alcanza a ver, voy a subir el brillo. Y aquí está, se puede ver que tiene una cámara de alimentación, que es por donde va a entrar los sólidos. Después la cámara de lavado, que es donde se va a incluir o se va a echar el agua para poder lavar estos sólidos. El medio filtrante pues viene siendo la banda transportadora, y aquí se ve, se va a ir transportando hacia este lado. Aquí está el motor que opera la banda transportadora, y cuando baja llega aquí, que es el mecanismo de descarga de la torta, que viene siendo como en el caso del filtro de tambor, algo parecido a la navaja, pero aquí en lugar de ser solo una navaja que lo remueve, vienen siendo como dos navajas o dos barras metálicas por donde se va a quedar atorado, o por donde se va a cortar dichos sólidos. Les voy a hablar sobre la filtración centrífuga, y como su nombre lo dice, es un tipo de filtración que utiliza energía centrífuga para poder separar los líquidos del sólido. Su función principal viene siendo como un secado de los sólidos, debido a que en este filtro hay unas paredes que contienen varios huecos, y con la fuerza centrífuga hace que los líquidos pasen a través de esos huecos, pero los sólidos, al ser más grandes y más densos, no pueden pasar, y se dice que se secan dichos sólidos. Y hay tres tipos principales: las centrífugas suspendidas, que su medio para la filtración son las lonas o telas metálicas; las máquinas automáticas, que como lo dice, tienen una función automática para el filtrado y utiliza tamices metálicos finos; y las centrífugas transportadoras utilizan una pared ranurada. También algo que hay que remarcar entre esos tres tipos de centrífugas es que la centrífuga suspendida tiene un ciclo descontinuo al momento de filtrar. Eso quiere decir que no tiene la misma velocidad o el mismo ritmo, mientras que la centrífuga transportadora es continuo su ritmo. En una pequeña conclusión se puede decir que la función de la filtración centrífuga va más que nada enfocada a preservar el sólido, a diferencia de algunos de los filtros anteriores en el cual se busca separar, mantener el líquido limpio y separar el sólido. Aquí tú lo que quieres es secar el sólido y deshacerte del líquido. Y también una aplicación importante es que si tú quieres secar un sólido por métodos más convencionales o diferentes, como secado térmico aplicando calor, puedes tú utilizar previamente la filtración centrífuga, y esto resultará en una disminución de costos, ya que no se utiliza mucha energía para operar una filtradora centrífuga.